Hemos dado así un pantallazo. Sé que no todos lo han comprendido de la misma manera, es un tema que nunca antes lo habíamos estudiado. Posiblemente cuando terminemos de estudiar todo el Apocalipsis que empezamos hoy, lo podríamos volver a dar los jubileos más detenidamente, mirándolos con más citas bíblicas y haciendo ya tipo debate y bueno, interactuando en preguntas y en respuestas para tener una mejor asimilación. Lo que nos llevaba era que nosotros sabemos que la Biblia lo pone, no sabemos el día ni la hora que Jesús vendrá a por su iglesia, pero de acuerdo a los jubileos bíblicos que nos están marcando la fecha, las pautas, como lo hemos visto el miércoles pasado, sabemos que el tiempo de que Jesús venga está más cerca de lo que nosotros pensamos que puede llegar a estar. Entonces creo que la iglesia debe de santificarse cada vez más, porque realmente son tiempos difíciles. Sabéis que el 14 de mayo se cumple 70 años desde que Jerusalén o que Israel volvió a ser un estado judío. Para esa fecha, Donald Trump quiere viajar a Israel y quiere inaugurar y establecer definitivamente la embajada de Tel Aviv en Jerusalén. Y esto ya está empezando a escocer muchísimo en el mundo árabe. Sí. Recientemente escuché que están preparando lo que era la construcción del nuevo templo. Claro, ya está preparado, sí, sí es lo que decimos. Y está preparado, sí. Cuestión de decidir el día de la hora. Claro, y empezar la construcción. Todo está encajando de acuerdo a lo que la Biblia nos había anticipado a nosotros hace tantísimos años atrás. Nosotros, a ver, esto lo hemos dicho el miércoles pasado, Raúl hizo esa observación y me pareció muy necesaria. De acuerdo a los jubileos bíblicos, estamos en el último jubileo judío. Entonces, un jubileo, los judíos lo celebran cada 49 años, el 50 es año sabático. Estamos en el último. No se cree que el mundo, según tanto los científicos como los rabinos judíos, que el mundo pueda llegar a estar viviendo 50 años más, de acuerdo a las crisis que está habiendo en la actualidad. Hemos visto muchísima matemática, porque la Biblia nos da detalles, nos da fechas. Yo sé que es pesado estudiar el tema de las fiestas judías, pero nos da unos detalles que nosotros cuando leemos la palabra lo pasamos por alto porque para nosotros no tiene mucha importancia. Sin embargo, para el tiempo que estamos viviendo debemos de prestar atención y hacer las matemáticas divinas, no las matemáticas nuestras. Y en una de las diapositivas había salido, el día y la hora nadie lo sabe, pero ¿y el año? Y el año, de acuerdo a los jubileos, por favor, esto tomarlo con muchísima precaución. No vayáis diciendo, Olga dijo que y ni afuera decir es que Jesús, porque no se trata de crear temor, ni incertidumbres, ni dudas, sino son advertencias para que la iglesia camine en santidad. El último jubileo bíblico tendría que cumplirse en el año 2033. Si nosotros ese 2033 le quitamos los 7 años de la última semana de Daniel, que son 7 años, nos da 2026. 2026. Y nosotros, y yo creo, conforme a lo que estoy viendo, que no es muy errada la fecha de que Jesús puede llegar a venir en esa fecha. Cuidado, atención con esto, porque esto es un tema muy delicado y no podemos ir diciendo a la gente de fuera, Jesús viene, el año que viene, los cristianos seremos arrebatados, porque seríamos imprudentes. No es nuestro cometido. El cometido es que nosotros sepamos en la era que estamos viviendo, en el tiempo que estamos viviendo, porque, como decía el versículo, no estamos llamados a vivir en tinieblas. Y los que sí serán sorprendidos son los que no conocen de las fiestas, de los jubileos, y ellos sí, que ahí ya vendrá el lloro y el crujir de dientes, porque hablamos
porque testificamos, porque invitamos y la gente mira hacia otro lado. Pero bueno, vamos a volver a dar este tema de los jubileos. Vamos a empezar con el libro de Apocalipsis hoy, no sé hasta dónde llegaremos. Apocalipsis significa una revelación. Después que Daniel terminó de registrar o de escribir la profecía, le pidió a Dios que explicara lo que esta profecía significaba. ¿De qué profecía estamos hablando? De las 70 semanas de Daniel. Es una cosa que yo siempre lo he dicho, yo lo he estudiado así, porque así me han enseñado. Nunca podemos estudiar el libro de Daniel separado independientemente del libro de Apocalipsis. Uno complementa al otro. Se entiende mejor el libro del Apocalipsis cuando vamos al Antiguo Testamento, a la profecía de las 70 semanas, y se nos abre una visión mucho más grande para entender el libro del Apocalipsis cuando entendemos las 70 semanas de Daniel. Aunque Daniel fue usado para registrar el libro, aún él no lo entendió. Él dice todo lo que está en rojo, hermanos, todos los versículos van a salir en letra roja y lo demás que es comentario en letra negra. En Daniel 12:8 dice, y oí, mas no entendí. Ahora imaginaros el problema para Daniel, porque Daniel estaba recibiendo una revelación, la estaba escribiendo, la estaba registrando, pero él no entendía. Estaba escribiendo sabiendo que recibía a Dios, pero no entendía lo que escribía. Dios le respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin, de acuerdo a los jubileos bíblicos, es este tiempo. Hay una traducción que nosotros no la usamos, no es muy conocida, que es la traducción bíblica de Moffat, que tiene una expresión aún más fuerte al traducir esto. En vez de poner hasta el tiempo del fin, hasta la crisis del fin. Estamos en tiempo de crisis. Hasta la crisis del fin. Estamos en tiempo de crisis en todo sentido, social, económico, familiar, personal, política, de todas las áreas estamos viviendo en un mundo de crisis. Aunque a Daniel no le fue permitido entenderlo, los que viven en el tiempo del fin pueden entender. ¿Quiénes somos los que estamos viviendo en el tiempo del fin? Nosotros. Muchas veces cuando hablamos de Apocalipsis la gente dice, no me asustes, porque el Apocalipsis está lleno de simbología. Sabemos que la Biblia tiene 3 lenguajes diferentes, uno que es el literal, el otro el espiritual y el otro el simbólico. Y el Apocalipsis fue escrito todo por símbolos. Entonces, a medida que vamos avanzando, iremos viendo que cuando habla de los tazones, cuando habla de los sellos, cuando habla de las trompetas, son juicios que van a venir a este mundo cuando la iglesia ya fue arrebatada. Entonces, nosotros podemos entender, y hemos visto que los sabios entienden. A medida que vamos estudiando, vamos entendiendo, porque si queremos que Dios nos revele, nos interesa saber, y tenemos el afán, el deseo de enterarnos bien bíblicamente, Dios va a dar entendimiento a todos los que queremos saber. Al que quiere ignorar, mira, yo muchas veces hablando de este tema, a mí hay gente que me ha dicho, prefiero ignorar. Y yo dije, pero yo no, yo prefiero saber qué voy a vivir, qué me va a tocar, y quiero ser sabia y entendida. No lo entiendo todo, por supuesto. Veremos que esta asombrosa revelación de los eventos futuros fue sellada con 7 sellos separados. Es crucial entender otro punto clave del Apocalipsis. Los 7 sellos en la mano de Dios esencialmente abarcan todo el libro, excepto los últimos 2 capítulos, que es cuando Jesús viene en el caballo blanco a la tierra, a gobernar a la tierra con vara de hierro, como dice la palabra. Los 7 sellos son abiertos uno a uno, en secuencia. Cada uno revela eventos futuros antes que sucedan.
Solo Cristo está calificado para remover los 7 sellos y abrir el libro del entendimiento. Daniel en 12:10 dice, ¿lo quieres pasar, por favor? Daniel 12:10 dice, ninguno de los impíos entenderá. Ve tú a hablarle del Apocalipsis y acontecimientos futuros a una persona que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Qué te dice? Es un libro de ciencia ficción, este es un libro de locos. ¿Cómo podéis creer en que estas cosas? ¿Qué quiere decir? No tienen entendimiento. El Salmo 111:10 dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces, si practicamos sus mandamientos, tenemos el entendimiento celestial. Dios solo le da entendimiento a los que hacen lo que Él dice. La palabra griega apocalipse es traducida como revelación. La palabra en español en realidad significa revelar, una revelación de Dios mismo. No encubrir, esconder, ocultar o cerrar. Nosotros no podemos creer que Dios va a hacer cosas que oculte a aquellos que le buscan, que le aman y que le obedecen. Porque la palabra lo dice. ¿Ocultaré, esconderé yo algo de aquellos que me están buscando? Nunca. La definición del diccionario para revelación es, del diccionario secular, no bíblico, el acto de revelar o dar a conocer algo revelado, especialmente una exhibición dramática de algo que previamente no se conocía o se comprendía. Seguimos. En el primer versículo del libro, el apóstol Juan registró las palabras de Cristo. En Apocalipsis 1:1 pone la revelación de Jesucristo, ¿para qué? Para manifestar, según la revelación que él tuvo de parte de Dios, ¿revelar a quién? A sus siervos. ¿Quiénes somos sus siervos? Nosotros, su iglesia, claro. Para a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces sí que tenemos la responsabilidad de saber qué va a suceder pronto. Ahora, imaginaos una cosa, a mí ese pronto siempre me llamó la atención, porque ¿en qué fecha se escribió el Apocalipsis? Entre el 96 y 100. 96 y 100. Si Juan dijo que estas cosas sucederían pronto, hace 2000 años atrás, ¿cuánto más cerca estaremos del final? Mucho más. Casi al final del libro, no me la pases, por favor. Casi al final del libro, Apocalipsis 22:10, dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. 2000 años atrás, el tiempo estaba cerca. En el 2018 estamos más cerca del tiempo del fin. Amén. El tiempo para entender el libro del Apocalipsis está cerca ahora. Seguimos. Dios revela un marco, bueno, yo aquí creo que tengo algo, bueno, no importa. Dios revela un marco básico para entender los eventos futuros. Este marco es establecido principalmente en Daniel y Apocalipsis. Registrado más de 600 años antes, Daniel, registrado más de 600 años antes, prepara el escenario para el más largo y más detallado libro de Apocalipsis, el cual describe eventos que no son encontrados en ningún otro lugar de la Biblia. Seguimos. Verdaderamente el Apocalipsis es un libro misterioso. ¿A que sí? ¿A que cuesta entenderlo? Yo lo he leído y lo he releído y lo he estudiado y gusta leerlo porque uno tiene esa curiosidad. ¿Y qué me quiere decir? Claro. Dice, ¿por qué Dios utiliza tantas señales en el libro de Apocalipsis? Después de todos, estos han sido la causa principal de la dificultad del libro, porque es un libro dificultoso para leer.
Entendemos mucho más cuando leemos el libro de Hechos, o de Juan, por decir cualquiera, que el libro del Apocalipsis. Empezamos a leerlo, no entendemos nada, lo dejamos de leer y lo abandonamos. No me pasa eso a mí sola. ¿Está Dios jugando un juego de adivina el misterio? Pues yo creo que... Bueno, yo diría que para el mundo que se cree sabio, pues Dios le pone un escenario ahí. Claro, que no se entiende. Pero no lo entiende porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, exactamente. Las señales son necesarias porque Juan expresa cosas del cielo. Juan está revelando cosas que vio en el cielo, no en la tierra. Entonces son necesarias las señales, la cual Pablo dijo que él escuchó con palabras indecibles cuando fue llevado al cielo, en 2 Corintios 12:4, que dice que había cosas que él no podía expresarlas verdaderamente. Juan describe cosas que él ha visto, así que él solamente puede utilizar imágenes simbólicas para explicarlas. ¿Cómo explicaría Juan el tema de, en aquella época, el tema de los misiles? Si no había. ¿Cómo explicaría el tema de los aviones? Si no había. Claro, todas esas cosas que no existían. Cuando él está hablando, claro, como antorcha, cuando lo veremos en los capítulos mucho más adelante, cuando él está, y los hombres vendrán como langostas, es que él veía los aviones en visión, en revelación que le había dado, y veía los aviones, y la única manera que tenía él de poder describirlo era como una langosta, que era lo que él conocía, con las alitas y así, como con una trompita para adelante, estrechita, y que luego se iba ensanchando. Entonces él lo describió como una langosta, con lo que él tenía a su alcance. Dice, para nosotros este libro es profecía. Pero para Juan, él simplemente registró la historia que se desplegaba delante de él, mientras él la miraba. Era como ir a un teatro que se abre el telón y se pone todo ahí en escena, y Juan tenía que empezar a escribir cosas que él no entendía, como no entendía Daniel, pero tenía que escribirlas. Se desplegaban como un abanico y yo me imagino cómo se sentiría Juan, porque si yo vería cosas que no veo aquí en este mundo, inusuales, sobrenatural, me sentiría, yo estoy perdiendo el juicio. O una cosa así. O sea que fue un momento delicado para él, ¿no? Juan tuvo visiones del cielo, pero él las describía a su propia manera y lenguaje, según el lenguaje que él tenía, según lo que él era capaz de ver. Señales, habla el libro, sellos, símbolos, copas, visiones, trompetas, plagas, ángeles, bestias, cabezas, cuernos, testigos, ayes, guerras, números, multitudes, mensajes. ¿Qué significan? De todo eso nos habla el libro del Apocalipsis. A ver, ¿dónde voy? Una tercera parte de la Biblia es profecía. Hay mucha más profecía en la Biblia de lo que nosotros creemos. Una tercera parte. En una versión normal, como por ejemplo la Reina Valera, que es la que más usamos, nosotros contiene esta versión aproximadamente 750.000 palabras, con 250.000 palabras dedicadas a la profecía. Eso ya es mucho. Casi la mitad de los libros del Antiguo Testamento están incluidos, ya sea en los llamados profetas mayores, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, están incluidas las profecías, o en los profetas menores, como Oseas, Joel, Amós, Miqueas. Todo el Antiguo Testamento prácticamente es profético. El apóstol Pablo explicó que la iglesia del Nuevo Testamento estaba edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Por eso no debemos de ignorar la profecía. Seguimos. El autor, ¿quién es el autor? Cristo mismo. Cristo mismo es el autor. No fue Juan, no fue Lucas, no fue Mateo. Cristo es el revelador y el tema del libro, no Dios. El tema del libro de Apocalipsis es Cristo.
La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esto describe él como el mensaje es enviado en el libro de Apocalipsis. El ángel declaró este mensaje a Juan. Es un libro que se comunica por medio de señales. Seguimos. Dice Apocalipsis 1, esto es solamente la introducción y luego empezaremos al primer capítulo. Y vamos a ir desglosando versículo por versículo. Y cada versículo tiene mucha riqueza. Apocalipsis 1, 2, 2 dice, la revelación de Jesucristo, por lo tanto Él es el autor, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándolo por medio de su ángel. Dios usa un ángel para que le transmitiera el mensaje a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Por medio de su ángel, a su siervo Juan no nombra la Biblia a ningún ángel. Si es Miguel, si es Gabriel, no nombra. Puede ser que sea alguno de ellos, posiblemente, pero la Biblia no lo nombra. De su ángel a su siervo Juan. Esto nos dice quién escribió el libro de Apocalipsis. Fue su siervo Juan y la mejor evidencia apunta al ser el apóstol Juan, el mismo escritor del Evangelio de Juan y los libros primera, segunda y tercera de Juan, porque el otro Juan el Bautista lo habían decapitado. Tan pronto como el libro fue copiado y canonizado, ¿sabéis lo que significa canonizado, no? Dentro del canon bíblico se consideró, cumpliendo la regla del canon, se consideró que era un libro inspirado divinamente. Cerca del año 100, los fundadores de la Iglesia Universal en desarrollo en Roma negaron su origen. Querían sacar el Apocalipsis del contexto bíblico, porque no lo entendían. No lo entiende, la Iglesia Católica hasta el día de hoy no entiende el Apocalipsis. Esta es una razón importante del por qué Dios dio esta revelación de Jesucristo. La dio para manifestarse a sus siervos. Dios dio esta revelación para que pudiera ser vista, no escondida. El tema. Juan vivió hace 1900 años, mucho antes que los eventos de este libro hubieran de ser cumplidos. Él escribió, yo estaba en el Espíritu, en el versículo 10 del capítulo 1, en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cuánto significado tienen las trompetas en la Biblia? Lo estamos viendo últimamente con la fiesta judía, con el jubileo. El día del Señor está hablando del comienzo, el día del Señor está hablando del comienzo del periodo general de los problemas del mundo. Incluye la gran tribulación. Más de 30 profecías diferentes del Antiguo Testamento se refieren al grande y terrible día del Señor. Por ejemplo, el profeta Joel habla de ese día, del día del Señor. Dice, tocad trompeta en Sión, en Jerusalén, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y día de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, detrás de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Seguimos con otra profecía. Hay muchísimas profecías que están hablando del día terrible del Señor. Cuando el Antiguo Testamento habla del día del Señor, una expresión que no se usa en el Nuevo Testamento está hablando cuando comienza la tribulación, cuando los santos fueron recogidos, cuando ya vino el arpazo y la iglesia fue llevada y comienza el día grande
y terrible de parte de Dios. Sofonías aún es más gráfico, dice: calla la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados, la iglesia que fue arrebatada. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes. ¿De quién está hablando de los príncipes? ¿A quién se refiere? A los que gobiernan las diferentes naciones, los príncipes o los reyes, los hijos del rey, a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores, de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado. ¿Qué quiere decir esto de la puerta del pescado? Hay una puerta en Jerusalén. En Jerusalén, en los muros de Jerusalén, sabéis que hay varias puertas para entrar a donde estaba el antiguo templo, que es donde se construirá el nuevo templo. Una de ellas se llama Puerta del Pescado. Nosotros cuando hemos entrado ahora en noviembre nos reíamos porque el guía decía, no lo tengáis a mal, pero vamos a entrar por la puerta de las basuras. Y realmente, ¿por qué las puertas de las basuras? Porque se creía que cuando se oficiaban las ceremonias y todo en el templo, de ahí se sacaban todo lo que era basura y se sacaba por esa puerta y le quedó los animales y todo. Y entonces quedó la puerta de las basuras. Una de las puertas que está muy bien conservada entramos por la puerta de las basuras y salimos por la puerta de Damasco, que es una de las mejores conservadas. Pero una de las puertas es la puerta del pescado. Asimismo, ¿a dónde voy? El día de la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Bueno, esto solamente es para comprobar que la Biblia sí que está hablando del día del Señor. Sigue Sofonías también, unos versículos después, Sofonías da más comprensión de cuán terrible será ese tiempo. Tenemos que ubicarnos, hermanos. La iglesia en ese tiempo no estará. La iglesia ya habrá sido recogida cuando venga el día grande y terrible del Señor. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Los eventos aquí representados, el tiempo del castigo de Dios, son casi más horribles y aterradores de lo que las palabras pueden describir. Ese día literalmente le pertenece a Dios, por eso siempre dice día de Jehová. No es que viene un gobierno, ni viene algo caótico que hace que los valientes tiemblen, no, es juicio de Dios. Ese día literalmente le pertenece a Dios. La conducta del hombre ha hecho enojar a Dios. Dios está enojado con el mundo, Dios está enojado con la humanidad, por toda la corrupción, por toda la aberración, por todo el pecado que hay. Lo que pasa es que hasta ahora está dando tiempo para el arrepentimiento, porque el deseo de Él es que todos sean salvos, pero sabemos que eso no puede ser. Su benignidad, claro, Él está dando tiempo. Y Él intervendrá pronto en los asuntos de este mundo y enviará plagas horribles sobre una humanidad pecadora. El día del Señor es el tiempo verdaderamente terrible de los castigos, plagas y juicios de Dios en la culminación de los 6.000 años. ¿Os acordáis cuando vimos en la semana pasada sobre los jubileos, los 6.000 años
en que la humanidad ha practicado el pecado. Y hemos dicho la semana pasada que decía el profeta Isaías que Dios desde el principio de los tiempos estableció el final de los tiempos. Él conoció desde el principio cuándo el tiempo y la humanidad iba a terminar. Y Él lo tiene, no es, bueno, mañana, pasado, una improvisación, no. Él lo tiene todo bajo su control, como bien decimos, y sabe cuál será el último día de esta humanidad. Cristo, a través de Juan, está revelando a sus siervos lo que ocurre antes y a través de su retorno. En Apocalipsis 1:3 dice: el que lea y los que oyen las palabras de esta profecía y la guardan, yo entre paréntesis puse guardar, sinónimo de obedecer, las cosas en ellas escritas, son bienaventurados, porque entonces vamos a ser arrebatados. Seguimos. Capítulo 1, verso 4, 5a. Un saludo de gracia y de paz. Literalmente lo que pone la palabra. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir. Es el mismo. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora veremos esos 7 espíritus. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Él le fue fiel al Padre, aunque el Padre lo mandó a la muerte. Por eso es testigo fiel. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. A las 7 iglesias que están en Asia le escribe por revelación. Esta carta fue originalmente dirigida a estas 7 iglesias selectas de Asia. Esta era la provincia romana de Asia, la cual es la parte oeste del Turquía moderno. Dice gracia y paz. Gracia representa firmeza, paz representa experiencia. Del que es, del que era y del que ha de venir. Juan trae un saludo de Dios, el Padre, quien es descrito con este título. Del que es, el que era y el que ha de venir, habla de la naturaleza divina de Dios. Tiene la idea de un ser sin tiempo, que es eterno, y está conectado con el nombre de Yahvé, encontrado en el Antiguo Testamento según Éxodo 2:14. De los 7 espíritus que están delante de su trono, los 7 espíritus que están delante de su trono habla de la perfección y la plenitud del Espíritu Santo. Juan utiliza una descripción del Antiguo Testamento para el Espíritu Santo. Los 7 espíritus citados, de los 7 espíritus, es citada en el Antiguo Testamento. En Isaías 11:2 describe 7 aspectos del Espíritu Santo que reposará en él, en Jesús. Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y temor de Dios. Esos son los 7 espíritus. No es que haya 7 espíritus distintos de Dios, pero en lugar de eso, el Espíritu del Señor tiene estas características y Él las tiene en plenitud y en perfección. Sigue, y Jesús es el primogénito de los muertos. Esto está hablando, habla de Jesús estando firme como preeminente entre todos los seres, que Él es el primero en prioridad, el primero que ha sido resucitado. Primogénito de los muertos significa mucho más en cuanto a que Jesús fue la primera persona resucitada. También significa que Él es preeminente entre todos aquellos que han o que resucitarán. Jesús es el primogénito de entre muchos hermanos. Si Él resucitó, nosotros resucitaremos también con Él. Él es la primicia. Dice, Jesús es el soberano sobre los reyes. Antes de que terminara el libro del Apocalipsis, Jesús tomará el dominio
Ahí hay una palabra que lo puse mal, de cara, reino, a ver. No de cada. De cada reino terrenal, porque Él vendrá a reinar a todas las naciones. Pero vendrá con vara de hierro, porque viene como juez. Ya vino como manso cordero, ahora viene como juez. Por eso dice que Él es cordero y león, el león de Judá que viene a ejercer justa justicia sobre aquellos que no fueron arrebatados. En el tiempo presente Jesús reina sobre un reino, pero es un reino que aún no es de este mundo. 5:6, veis que estamos desglosando versículo por versículo, una declaración de alabanza a Jesús. Y dice, a mí este versículo es que me puede, es que me emociono cada vez que lo leo. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Veis en qué posición estamos, hermanos? No solamente sentados en lugares celestiales, sino que Él nos da la preeminencia de ser reyes y sacerdotes en su reino. Eso es algo que a mí, no sé vosotros, pero a mí me conmueve. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Al que nos amó. Cuando amó es usado en el tiempo pasado, esto apunta, mira hacia atrás, a un tiempo y un lugar particular en donde Jesús nos amó. ¿Dónde? ¿Cuándo? La cruz. En la cruz. Él nos amó. Mira a la cruz. Cada creyente debe estar seguro del amor de Dios. Aunque pasemos por pruebas, que pasemos por luchas, el amor de Dios se manifestó en aquella cruz y sigue estando para nosotros vigente en el día de hoy. No basándose en sus circunstancias presentes, la cual pueden ser difíciles las pruebas, sino basados en la demostración final del amor en la cruz. Por eso vale la pena alabar a Jesús. Pablo lo puso de esta forma en Romanos 5:8. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La obra de Jesús en la cruz por nosotros es la prueba de amor final por parte de Dios para ti, para nosotros. Él puede dar pruebas adicionales, pero Él no puede dar una prueba de amor más grande que la que ya dio. Y este versículo últimamente como que me aportaba algo nuevo, ¿no? Es decir, lo hemos leído muchas veces, Dios muestra somos nosotros, siendo pecadores, murió por nosotros. Pero imagínate que la humanidad entera, inclusive los que estaban en Jerusalén, habían desobedecido a Dios. Eran sus enemigos. Claro, eran sus enemigos. O sea, tú imagínate un grupo de personas que son tus enemigos. Sí, y sin embargo murió por ello. Tienes que hacer esto. Y él dice, nosotros vamos a hacer lo que nos da la gana. Sí, así fue. Nos vamos a hacer lo que nos da la gana. Claro, así fue. Pero al extremo. Así fue. Así fue. Y sin embargo los amó. Sin embargo, él tuvo los que amó. ir y morir por esa persona. Y inclusive decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, el sumo. Mi mente no puede llegar a comprender tanto. El sumo. Ya verdaderamente. No hay más. No hay más. No. La obra de Jesús en la cruz por nosotros es la prueba del amor final por parte de Dios para ti. Él puede dar pruebas adicionales, pero Él no puede dar una prueba más grande. Y nos lavó de nuestros pecados nada menos que con sangre. Qué valiosa que es la sangre de Jesús. Esto es lo que sucedió cuando Jesús nos amó en la cruz. Él nos lavó, nos limpió de la profunda mancha del pecado, para que estuviéramos verdaderamente limpios delante de Él. Jesús es digno de alabar por esto. Somos lavados y liberados de nuestro pecado. No quiere decir que estemos exentos de volver a pecar. Claro, Él nos lavó, pero volvemos a pecar. ¿Qué pasa cuando pecamos? Abogado tenemos en Cristo, porque Él vino para restaurar y no para condenar.
Seguimos. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Este es el estatus que Jesús le da a aquellos que Él amó en la cruz y que son lavados con su sangre. Hubiera sido suficiente el amarlos y limpiarlos únicamente, pero Él fue más allá. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Qué privilegio que tenemos. Esto era más de lo que fue Adán. Adán nunca pudo jactarse de ser rey ni sacerdote. Nosotros sí. Su primer criatura, ni ninguno de los profetas, ni ninguno de los patriarcas, nosotros sí. Aún en la inocencia del Edén, nunca leemos de Adán entre los reyes y sacerdotes de Dios. Seguimos. Somos reyes, así somos la realeza de Dios. ¿Cómo te sientes como rey? ¿Eh? Espero que me pongan la corona. Somos reyes sin corona, pero no dice la palabra que un día cuando lleguemos ahí, nuestra corona Jesús nos dará. Entonces nos dará corona cuando lleguemos allí. Ahora somos reyes sin reino, pero somos reyes del reino celestial, llamados a anunciar las grandezas de Dios. Esto habla de privilegio, de estatus, de autoridad. Somos sacerdotes, así que somos los siervos especiales de Dios. A mí esto me conmueve muchísimo. Y los hombres representamos a Dios para los hombres y los hombres para Dios. Le ofrecemos sacrificio a Él, pone en Hebreos 13:15, tenemos acceso privilegiado a la presencia de Dios. Claro que si alguien nos dice alguna vez, si tú te crees mejor que yo, porque el mundo lo dice, y tú eres mejor que yo si tú también pecas. No, nosotros no somos, humanamente somos igual que todos los demás, pero espiritualmente sabemos que tenemos un estatus que el mundo no tiene. Y que eso, aparte, para mí, yo lo veo así, que aparte de un privilegio, representa una gran responsabilidad. Entonces, al estar espiritualmente en una posición diferente o distinta, o opuesta totalmente, no somos mejores que los incrédulos. Yo decirte que... ¿Somos mejores que los incrédulos? ¿Qué pensáis? Deberíamos ser. Deberíamos. Pero a veces nos portamos como los incrédulos. Evidentemente, pero en el hipotético caso en el que un creyente viva su vida de acuerdo con la voluntad de Dios, comparándolo con una persona, que ya no no creyente. un ladrón de banco, No, una persona trabajadora, su familia. normalita, digamos, por así Normalita, decirlo. sí, Con un estatus mucho más alto, claro. sí, no. Que quiere decir, conforme estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, estamos mucho más altos que el que no está. Claro, porque tenemos acceso. El problema es que siendo creyentes, nuestra vida. Que el mundo no tiene. Y a seres que ellos no tienen acceso. Claro, es que el mundo no ya tiene. no somos Claro. hijos de ira. Bueno, no deberíamos. Yo siempre digo, no deberíamos, digo yo. Porque realmente... Ahora, que metemos la pata, eso nadie lo discute. Que no se ponga sobre. Seguimos seguimos siendo carne, seguimos teniendo sentimientos, emociones, seguimos cayendo, nos seguimos levantando. Tenemos las herramientas. Tenemos el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. No las usamos, que ellos no la tienen. Claro. Ellos están los ojos vendados. Claro. Nosotros Están indefensos. tenemos, pero no lo usamos. Bueno, una declaración de alabanza a Jesús, versículos 5 y 6. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, a la luz de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿No deberíamos de alabarle? ¿Cómo? Claro. A la luz de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Nos perdonó,
nos redimió, nos lavó, nos santifica, nos perdona, nos restaura. ¿No deberíamos de alabarle? Etcétera, etcétera, etcétera. Y un largo etcétera. No deberíamos de alabarle más, sino a veces estar tan mudos y no decir, Señor, te alabo, porque realmente la alabanza tiene que salir de nuestra boca. No deberíamos de darle a Él el honor con gloria e imperio por los siglos de los siglos. Debería ser. Amén, debería. Cuando decimos esto, no le estamos dando a Jesús gloria e imperio, sino simplemente estamos reconociendo que Él ya la tiene. No es que nosotros se le atribuimos la gloria, estamos reconociendo su gloria y le honramos a Él por ello. Una descripción de apertura del retorno de Jesús. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes. Todo lo que está en rojo es Biblia. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. He aquí que viene. Este es un mandamiento a mirar, a echar un vistazo, a estar apercibidos, a discernir, a entender los tiempos, a saber que Jesús pronto viene. Juan quiere que veamos la venida de Jesús. Jesús dijo que observáramos y esperáramos por su venida, no que ignoráramos. Esto no era una visión sobrenatural del regreso de Jesús. Curioso, en eso se hablaba en años atrás cuando la tecnología no estaba al alcance que está hoy. Por eso es valiosísimo. Y todo ojo le verá. Esa visión sobrenatural vendrá después. Esta es una descripción basada del entendimiento de Juan de las promesas del Antiguo Testamento, del retorno del Mesías y de las propias palabras de Jesús sobre su venida. Por ejemplo, Juan sabía que Jesús regresaría porque Jesús dijo que Él vendría. Jesús dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Cómo viene? Con las nubes. Cuando Jesús vuelva, Él será rodeado por nubes y esto será literal. Porque cuando Jesús dejó esta tierra, ¿cómo fue tomado? En una nube. Lo dice en Hechos. Y dijo que Él regresaría de la misma manera, en una nube y en el mismo lugar, en el Monte de los Olivos. También será cierto, de manera figurada, porque multitudes de creyentes se les llama nubes de una forma figurada, según Hebreos 12:1. Las nubes están asociadas comúnmente con la presencia y la gloria de Dios. Según Éxodo, en el Antiguo Testamento, relacionándose con la nube de gloria del Antiguo Testamento que vino sobre cuando se inauguró el templo y no se podía ministrar a causa de la gloria de Dios, lo que en hebreo era la Shekinah, la gloria de Dios. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. ¿Quiénes son los que le traspasaron? El Señor le dijo a sus discípulos, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Ahora bien, aquí hay un tema bastante interesante desde mi punto de vista. La Biblia parece contradecirse en algunos aspectos. Por ejemplo, Pedro nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, nadie le verá, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Si combinásemos este versículo con Mateo, dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. ¿Parece existir una contradicción? No sé, ¿en qué?
que por un lado dice, vendrá como ladrón en la noche, que dice que nadie le verá, pero luego también dice de que habrá un caos porque comienza a haber una destrucción de los elementos de que hay en el mundo. Hay una contradicción. Entonces, ¿cómo reconciliamos la segunda parte de este versículo? Es decir, si el Señor vendrá como ladrón, ¿cómo es que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán deshechos por el fuego consumidor? ¿Eso será después de venir Él o en el momento? En el momento del arrebatamiento. Estamos hablando de principio de Apocalipsis, la iglesia va a ser arrebatada en ese momento, siguen todos los acontecimientos de los 7 sellos hasta el 19, Apocalipsis 20, 21, 19 es cuando viene Jesús como caballo blanco, con un caballo blanco, con sus santos del cielo, a establecer su reino por 1000 años en la tierra. Entonces, si leemos el contexto de Mateo 24, cuando el Señor pronuncia estas palabras, nos dice que debemos de estar preparados porque no sabemos cuándo vendrá. Si tú supieses que un ladrón vendrá a tu casa esta noche, ¿acaso no harías todos los preparativos necesarios? Sí. Pero como nosotros no sabemos cuándo vendrá el Señor, debemos estar preparados en todo momento. Lamentablemente muchos escuchan estas palabras pero no las creen, por lo cual si hay 2 en el campo y uno se preparó, el Señor lo salvará. Pero si el otro no se preparó, el Señor no lo llevará con él al cielo. Según lo que puso antes el versículo de Pedro, su venida será un espectáculo el cual será visto en todo el mundo. ¿Vosotros pensáis que cuando Jesús venga en las nubes, que no llega a la tierra y arrebata a los suyos, y dice que los muertos en Cristo, ¿qué pasará? Resucitarán. Y que las tumbas se abren. ¿Eso va a pasar desapercibido para el mundo? Imposible. Los elementos comienzan a arder, todo lo que es la creación. Comienza a haber un caos. ¿Eso pasará desapercibido para el mundo? No. Entonces, todo ojo verá que algo está pasando y verán al que traspasaron. Eso yo te preguntaba, que será todo junto. En la destrucción y el arrepentimiento y todo. Pues Una cosa da lugar a la otra. Será un caos. Claro, claro. Notemos que Mateo 24 nos indica que la venida del Señor será visible y audible en todo el mundo. Porque como el relámpago que sale del oriente y muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero cuando habla de relámpago, no quiere decir que será así rápido y pasó y nadie se enteró, como un relámpago. No, porque los relámpagos los vemos. Y los truenos. Y los truenos Lo oímos. los oímos, exactamente. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, a la iglesia, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. Será un espectáculo. Seguimos. Todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Qué serán los linajes? Todos los pueblos, todas las culturas, todas las naciones harán lamentación por él. Cuando Jesús regrese, no solamente será el pueblo judío. Por eso yo preguntaba a alguien, ¿quién lo traspasó? El que hará lamentación debido a su rechazo previo a Jesús. No solamente los judíos se lamentarán, sino que aquellos que una vez les hemos hablado de Jesús y han rechazado y no han querido saber nada, o que estaban con Cristo y se volvieron atrás, lamentarán. Porque, claro, ya que habrá gente salva de todos los linajes de la tierra, según Apocalipsis 7:9, nos estamos adelantando, que dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Todos tendrán parte de esta lamentación. Veremos las cicatrices en Jesús, que sí, las cicatrices en las manos de Jesús se las podrá mostrar, y dirán, no nosotros,
si nos vamos con Él, nosotros le hicimos esto. Epa. Seguimos. Juan no necesitó de una visión especial para saber que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Él solamente necesitó recordar lo que Jesús dijo en Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. 8. Todo lo que nos queda. Una introducción del mismo Jesús. Jesús dijo: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el alfa y la omega. En muchas traducciones, que sabéis que hay Biblias que tienen las letras en rojo, estas palabras están en rojo porque las dijo Jesús. Esto nos muestra que los traductores creían que estas eran las palabras de Jesús. Juan ha terminado con su introducción y ahora es Jesús quien se introduce a sí mismo. Después de todo es su revelación, la revelación de Jesucristo, según Apocalipsis 1:1. Así que no es extraño que él mismo se introduzca y diga: yo soy el alfa y la omega. El alfa y la omega son títulos expresamente reclamados por Jesús también en Apocalipsis 22:13, cuando ya termina todos los juicios de este mundo y cuando ya Él esté reinando aquí por 1000 años. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. La idea detrás de estos títulos para Jesús es que Él es antes de todas las cosas y que permanecerá más allá de todas las cosas, porque es eterno. Alfa era la primera letra del antiguo alfabeto griego y omega era la última letra. Jesús dice: yo soy de la A a la Z, principio y fin. Escuché hace poco un maestro bíblico que decía que Está roto. la manera de expresar ese texto era que Jesús decía que él era antes que el alfa y después que el omega. Antes del alfa y después del omega. Y sí, verdaderamente tiene que ser así. O sea, él es antes del Claro. alfa. Antes de la eternidad pasada y después de la eternidad futura. Muy bien. Desde el siglo hasta el siglo. Cuando se dice yo soy el alfa y la omega, como que está él ahí. Sí, está más encasillado de la A a la Z. En cambio, es antes y después. Es la eternidad. La eternidad pasada y la futura. Se le manda a Juan escribir, versículo 9, Juan en la isla de Patmos. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos, que era como una isla de Alcatraz, pero del Imperio Romano. Era utilizada como una isla para prisioneros, funcionaba como una prisión sin paredes. La isla era rica en mármol y la mayoría de los prisioneros eran obligados a trabajar en el mármol. Patmos era una isla rocosa, desolada, como 10 millas de largo y 6 millas de ancho. No conozco cuál es el equivalente de las millas, pero bueno, es un dato simplemente. Por causa de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo, estaba ahí Juan. La mayoría de los eruditos asumen que Juan estaba en Patmos porque él fue arrestado y puesto en prisión en la persecución por parte de los romanos.
Esto es probablemente el caso, especialmente porque Juan dice que Él es vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Creo que leo el último versículo y lo dejamos para la semana que viene. 10 y 11, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Conocemos, ¿no?, los mensajes que fueron mandados. Oí detrás de mí una gran voz, dice Juan. La gran voz que Juan escuchó era clara y fuerte como un sonido de trompeta, era inequívoca. La gran voz pertenece al Alfa y el Omega, el primero y el último. Ya que Jesús introdujo a sí mismo con estos títulos, entonces sabemos que esta era la gran voz de Jesús mismo. No había equivocación. Vamos a ver las características de las iglesias. Escribe en un libro lo que ves. Aquí se le ordena a Juan que escribe lo que él ve en una visión, en una revelación. Se le ordena, escribe otras 11 veces en el libro del Apocalipsis. Escribe, Juan, escribe. Envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, iglesias que entonces estaban funcionando como tal, en el este de Asia, lo que hoy es Turquía. Se le ordena a Juan que escriba 7 iglesias en 7 ciudades. Cada una de estas iglesias está en la región de la provincia romana de Asia. Pero estas no solamente eran ciudades con iglesias en esta región. Por ejemplo, había una iglesia en la ciudad de Colosas, a la cual el apóstol Pablo escribía la carta de Colosenses, pero la ciudad de Colosas no estaba incluida en las 7 iglesias. Entonces, ¿por qué fueron elegidas estas 7 iglesias específicamente? ¿Alguien lo sabe? Porque reunían un pentagrama que anunciaría los eventos de estos últimos tiempos. Sí, más que nada caracterizaría el estado general de la iglesia, cada iglesia en su periodo. Estos estaban dirigidas a las 7 iglesias, eran sucesivas o etapas de la iglesia y abarcan todo el periodo del Nuevo Testamento. Desde el tiempo en que Cristo edificó su verdadera iglesia, Mateo 16-18, en el año 31, hasta su segunda venida, Dios ha escogido trabajar con su iglesia a través de eras sucesivas. Cada mensaje contiene una breve descripción de Cristo, de la condición espiritual de estas 7 iglesias consecutivas, de estas 7 eras consecutivas de la iglesia. ¿Queda claro esto? Dios está dando a Juan un mensaje y le dijo, escribe a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Laodicea, porque esas eran las características, la condición espiritual que tenía cada iglesia que sí estaban funcionando en ese momento. Uno que te alabo por tu trabajo, luego lo veremos en el capítulo 2, pero tengo en contra de ti. Te alabo por esto, pero tengo en contra de ti que has dejado el primer amor. Te alabo por esto, pero tengo en contra de ti que das ofrendas a los nicolaitas y todo eso. Eso estaba marcando la condición de las iglesias, que cómo iban a estar espiritualmente desde el año que Jesús fundó la iglesia del año 31 hasta su segunda venida. La condición en los distintos tiempos en cómo la iglesia se iba a desarrollar. Dios estaba anticipando la condición espiritual de la iglesia a través de los tiempos, desde el año 31 de cuando fue fundada hasta que Jesús viniera. Hay solamente 2 iglesias que no reciben ninguna recriminación. Vamos a dejarlo aquí porque aún tenemos varios versículos
y seguimos la semana que viene. Muchas gracias por escuchar.